casarse con más de un hermano era la norma, lo que constituye el matrimonio en la antigua India. Saludos. Hoy vamos a hablar de cómo se desarrollaba la relación entre un hombre y una mujer en la India antigua. ¿Por qué los padres no se alegraban del nacimiento de una niña? ¿Qué destino esperaba a la mujer india que perdía a su marido? ¿Es cierto que la poligamia era común en la antigua India y que las mujeres podían casarse con varios hermanos al mismo tiempo? Asegúrese de ver el vídeo hasta el final para no perderse nada importante. Será muy interesante e informativo. Actitud de los antiguos indios hacia las mujeres. Probablemente sepas que la antigua civilización india se considera una de las más misteriosas de la historia de la humanidad. Y esto es realmente cierto. Los indios tienen una actitud bastante específica ante el matrimonio y las relaciones familiares. Pero lo más llamativo es la idea que tienen los habitantes de la India sobre la parte femenina de la población. Empecemos analizando la actitud de los indios hacia el sexo femenino y luego pasemos a las peculiaridades del matrimonio y las relaciones familiares. Lo primero a lo que hay que prestar atención es cómo trataban los padres el nacimiento de las niñas en la antigua familia india. Si los representantes de otras naciones, por regla general, se regocijaban con el nacimiento de los niños, independientemente de su sexo, los indios se entristecían por ello. Y todo porque el nacimiento de niñas se consideraba un castigo por los pecados cometidos en la vida pasada. De todo lo anterior, se deduce que los habitantes de la antigua India consideraban a las mujeres esclavas, y para librar a una chica de los pecados cometidos en el pasado, era necesario casarse con el último, y lo antes posible. Por eso las niñas se convertían en esposas completas a una edad temprana. Para que lo entiendas, la historia conoce casos en los que se casaba a los niños a los 10, a los 8 e incluso a los 6 años. Pero más tarde, a una edad temprana y más avanzada, las niñas indias se convirtieron en auténticas diosas. Cuidaban meticulosamente de sus maridos, seguían las tradiciones familiares y dejaban futuros herederos. Por cierto, desde muy pequeñas se enseñaba a las niñas a refrenar los sentimientos. Pero, ¿qué ocurría si una mujer india, por una razón u otra, no conseguía casarse? Aquí empieza lo más interesante. En este caso, uno de 3 resultados es posible. En primer lugar, la mujer seguía siendo esclava de Dios para siempre. Así es como los antiguos indios imaginaban a las representantes del sexo femenino. La condición de esclava se asignaba desde el nacimiento y duraba hasta el final de la vida. En segundo lugar, una mujer soltera podía convertirse en cortesana. En este caso, estamos hablando de toda la forma de arte de la antigua India, y a todas las cortesanas se les asignaba un estatus determinado en función de su posición en la jerarquía social. Por ejemplo, una mujer de la antigua India no podía hacer el amor con hombres por debajo de su estatus, pero las cortesanas de estatus superior podían pagar con su vida si violaban tal o cual prohibición. Además, las cortesanas de la India antigua eran consideradas la encarnación de las diosas, y para protegerse de los demonios y otros males, vestían ropas con adornos de color rojo. En tercer lugar, muchas mujeres iban a harenes, donde pasaban el resto de sus días. En este caso, se las llamaba concubinas. Aparte de la India, los harenes se extendieron por otros países orientales. Es interesante señalar que el número de concubinas en uno de los harenes indios era de unas 16.000. Matrimonio entre un hombre y una mujer en la antigua India. Prepárese. Este es el momento de comprender por fin todos los entresijos de la unión matrimonial entre cónyuges en la antigua India. Empecemos. La característica principal del matrimonio era que la mujer obedecía incondicionalmente a su marido. Como se recordará, las futuras esposas se daban en matrimonio bastante pronto. Es bastante lógico suponer que la diferencia de edad entre los cónyuges era significativa. Por eso el esposo era considerado el principal en la antigua familia india. Tanto la edad como el estatus lo permitían. Entonces, a lo largo de la vida familiar, la esposa cuidaba con esmero de su hombre.
Era ella quien velaba por la limpieza del cuerpo del hombre, le lavaba regularmente los pies, se dirigía a su marido de tú en el proceso de comunicación y ni siquiera se le permitía mirarle a la cara. Tampoco estaba permitido llamar al cónyuge por su nombre. De lo contrario, según las creencias indias, podría reducir la esperanza de vida de un hombre. Durante una comida, según las antiguas tradiciones indias, solo se podía comer después del marido. Y cuando los cónyuges salían, la mujer no caminaba junto al hombre, como podría parecer a primera vista. Caminaba unos pasos por detrás. En cuanto a la noche de bodas, los habitantes de la antigua India se adherían al siguiente concepto. Creían que la noche que pasaban los cónyuges tenía un significado sagrado. Es decir, no es solo un placer físico, sino también una oportunidad de acercarse a un mundo completamente distinto, donde reinan la espiritualidad y la divinidad. Tras el nacimiento de los hijos, la mujer en el papel de madre empezó a personificar a una auténtica diosa. Incluso en la jerarquía divina ocupaba un lugar de honor. Según las leyes de la antigua India, las madres eran consideradas 1000 veces superiores a los padres, porque criaban las almas de los nacidos. Más tarde, se prohibió reñir con las madres y abandonarlas a su suerte. De lo contrario, el culpable podía ser castigado con todo el peso de la ley e incluso se le podía imponer una fuerte multa. Prestamos especial atención a la forma en que la mujer india protegía a su marido. Esto se debe al hecho de que tras la partida de este, al otro mundo, no se preveía nada bueno. En adelante, la viuda era considerada una pecadora y una desgracia. Además, la mujer no podía volver a casarse. Se imponían muchas restricciones a la mujer india. No podía llevar oro. La viuda dormía sobre el suelo desnudo, comía los alimentos habituales solo una vez al día. La única manera era observar todo tipo de ayunos, pero sobre todo las viudas indias temían el mismo destino que aguardaba a sus cónyuges. El procedimiento sati era habitual en aquella época. Para que se hagan una idea, se trata de una quema ritual. Afortunadamente, no ocurría tan a menudo, y el ritual se realizaba en mujeres que pertenecían a la aristocracia. Poligamia en la India antigua. Históricamente, las mujeres indias podían tener varios cónyuges. Del mismo modo, los hombres indios podían casarse con más de una esposa. Pero hay un detalle importante, y solo lo contaremos. En lo que respecta a la poligamia, cabe señalar que un hombre solía tener varios hermanos en su familia. Surge una pregunta natural. ¿Qué debe hacer una mujer que planea casarse con este hombre? Los indios encontraron la única solución y la pusieron en práctica. En este caso, la mujer se casaría con todos sus hermanos, que, por cierto, se convertían en sus cónyuges de pleno derecho, y los hijos nacidos de tal o cual hombre se consideraban comunes para todos los cónyuges, pero ya en el papel de padres. Los hombres también podían tener varias esposas. La poligamia en la antigua India se debía a los derechos y libertades ilimitados de la población masculina del país. Esto ocurría especialmente en los harenes indios, cuando el sultán tenía varias esposas a nivel oficial.